Hola, mi nombre es Jorge Silvio Suárez Rojas, soy estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Digital del Estado de México. En esta ocasión voy a hacer una actividad integradora de la materia Seminario del Policía Preventivo. Es un resumen de todo el curso. En la unidad 1 vimos lo que es el delito, la prevención del delito, la política criminal y la problemática de la delincuencia actual. ¿Qué es un delito? Según el artículo 7 del Código Penal Federal, dice que el delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Para que se dé un delito, este debe de cumplir con elementos. Estos elementos están establecidos en el artículo 6 del Código Penal del Estado de México, que a la letra dice que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Esos son los elementos que debe contener el delito. Una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. De igual manera, el delito tiene clasificaciones, principalmente es dolosos, culposos, instantáneos y permanentes. A modo de ejemplo, un delito doloso es cuando el que lo consuma tiene todo el pleno conocimiento de que está violando las leyes penales y sin embargo no le importa y hace este delito de manera dolosa. Un delito culposo es aquel cuando se hace o se consuma sin la voluntad de la parte o de que lo está haciendo. Un ejemplo puede ser un accidente de tráfico, un accidente vial, donde hay un atropellamiento. La persona que viene conduciendo el vehículo no tenía la intención de atropellarlo, sin embargo lo atropella y pues puede morir. Ese es un delito culposo. De igual manera, dentro del tema del delito vimos lo que es la responsabilidad legal. Y esta se produce bajo las siguientes formas de intervención, que es la autoría y la participación. Y esto se contempla en el artículo 11 del Código Penal del Estado de México. Vimos también lo que es la prevención del delito en este tema, en esta unidad 1. ¿Qué es la prevención del delito? Son las acciones y estrategias o herramientas que hace a cargo del Estado para disminuir los índices delictivos, incluso hasta para erradicar o minimizar el delito. Esa es una prevención, como dice su nombre, prever que no haya delitos. También vimos lo que es una política criminal. ¿Qué es la política criminal? Este es un instrumento público a cargo del Estado, donde se publican todas las acciones o todo lo que se va a llevar a cabo para poder contrarrestar a la delincuencia organizada. La prevención del delito emana de una política criminal. Vimos también lo que es la delincuencia en las esferas de la familia. Una problemática actual en la esfera familiar de la delincuencia es la violencia intrafamiliar. Es decir, cuando el padre o el hijo golpea a la mamá, entre hermanos, llegando incluso pues hasta un feminicidio. Esto es en el seno familiar. Vimos también el tema de la problemática en las escuelas. Hoy en día pues está muy de moda, desafortunadamente, el tema del bullying, donde estudiantes o miembros de la escuela son humillados, son ultrajados al grado de llegar al suicidio. Y dentro de la comunidad también vimos esa esfera de la problemática que puede ser pues la drogadicción, puede ser alcoholismo, el ratero del transporte público, todo esto derivado de la pobreza, desempleos, factores socioculturales que llegan a estas problemáticas en la delincuencia de hoy en día. Vimos también el tema 2 que habla de la policía preventiva, sus atribuciones, deberes, derechos y obligaciones, así como la responsabilidad. ¿Qué es la policía? La policía es un servicio a cargo del Estado encaminado a mantener y garantizar el orden público de la nación. Esto no es más que cuerpos policíacos que pone el Estado para preservar el orden público, mantener la paz social, contrarrestar todo aquello que altere y atente contra los miembros de la sociedad. Dentro de este tema también vimos lo que es el poder de la policía, que esto establece que el Estado tiene la facultad de limitar ciertos derechos a individuos cuando están atentando contra la paz social, el orden público. Vimos también lo que es la función de la policía, que esto es más que preservar la armonía, preservar nuevamente el orden público, que no haya disturbios, nada que atente contra la sana convivencia de los miembros de la sociedad. Dentro de los derechos de los policías
tenemos que ellos tienen derecho a percibir una remuneración salarial por sus funciones que prestan a la comunidad, a la sociedad. También tienen el derecho de ser sujetos a los ascensos, condecoraciones, recompensas que se hayan hecho a acreedores. También tienen el derecho de recibir la información, la capacitación y el adiestramiento necesario para ser un policía de carrera. También ellos tienen el derecho de gozar de beneficios de seguridad social en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias. De igual manera, el policía preventivo también tiene ciertas obligaciones. Una de ellas es someterse a los exámenes psicológicos, polígrafos y consumo de bebidas estupefacientes, embriagantes. Esos se llaman exámenes de control de confianza. También tienen la obligación de actuar con el debido cuidado y precaución en el empleo, uso o manejo del armamento que les es proporcionado. Otra de sus obligaciones es abstenerse de asistir a sus labores bajo el efecto de alguna droga o del alcohol, de bebidas embriagantes. Otra obligación más que tienen es el evitar y abstenerse de solicitar a sus subalternos dinero o cualquier otro tipo de dádivas. Esto es de alguna manera de extorsiones. El policía preventivo tiene responsabilidades y son cuatro, principalmente son cuatro, que es la responsabilidad administrativa, la penal, la civil y la política. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Esto es cuando un servidor público incurre por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar el desempeño de sus funciones. La responsabilidad penal. Un elemento policíaco puede tener una responsabilidad penal al momento de cometer un delito. Responsabilidad civil. El Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas. Y por último, la responsabilidad política. Esta se constituye cuando un servidor público en el ejercicio de sus actividades incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos. Esto fue lo que vimos en la unidad 2. También vimos sus atribuciones y deberes, que están establecidos en el artículo 14 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México. Una de sus atribuciones es prevenir la comisión o la falta administrativas y delitos. Es un auxiliar a la población, asimismo al Ministerio Público y a las autoridades judiciales. Otra de sus atribuciones es detener y remitir al Ministerio Público a las personas en casos de delitos. Los deberes de la policía preventiva están estipulados en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México. Alguna de ellas es cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna, observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario, actuar con la decisión necesaria y demora en la protección de las personas y sus bienes, velar por la vida e integridad física de las personas, velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se pone a disposición del Ministerio Público o la autoridad competente. Esto fue lo que se vio en la unidad 2. En la unidad 3 vimos prácticamente todo lo relacionado a la criminalística. Hice una presentación en PowerPoint. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos lo que es la criminalística de campo. ¿Esto qué es la criminalística de campo? Es el trabajo de investigación que se desarrolla en el área física del lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, con el objetivo de identificar indicios utilizados o producidos en la actuación del hecho que pudiera o no constituir la consumación de un delito. Vimos la metodología de la investigación criminalística. Dentro de la metodología hay fases o etapas, que esta es la protección del lugar, la observación del lugar, fijación del lugar, la colección de los indicios y el suministro de los indicios. Esta es la metodología, las etapas. Vamos a ver una a una. ¿Qué es la protección del lugar? Corresponde a la primera policía competente, es decir, a la policía de proximidad. Esta puede ser un policía federal, un estatal o un municipal, que tenga conocimiento del hecho en resguardar y proteger, evitando que terceras personas contaminen el lugar de investigación. Esta es la primera etapa, proteger el lugar de los hechos, a cargo del policía de proximidad. De estos lugares tenemos tres principales lugares, que es el lugar de los hechos. ¿Esto qué es? Es el sitio donde ocurrió el presunto hecho delictuoso. Tenemos el lugar de enlace,
que es para transportar un indicio, y por último el lugar de hallazgo, sitio donde se localiza un indicio. Es importante hacer la aclaración que no es lo mismo el lugar de los hechos al lugar del hallazgo. El lugar de los hechos es donde se cometió el delito. Un ejemplo, un homicidio. En ese lugar de los hechos se va a encontrar el cadáver y probablemente algún indicio más. Sin embargo, no sé, 3, 4 calles más adelante se encuentra el arma o se encuentra el cuerpo del delito, que puede ser un arma de fuego, y ese es el lugar del hallazgo, no es el mismo. El lugar de los hechos es donde se cometió el delito y en otro lugar podemos encontrar indicios. Esos son los tipos de lugares. Tenemos reglas fundamentales para la protección del lugar de los hechos. ¿Esto qué es? Una regla muy importante es llegar con rapidez al lugar de los hechos, desalojar inmediatamente a los curiosos y delimitar el área. Eso le corresponde al policía de proximidad. En el nuevo sistema penal acusatorio, esta función le corresponde al policía que llega de manera inmediata. Otra regla es no mover ni tocar nada hasta que se haya examinado y fijado el lugar de los hechos. Otra regla más es seleccionar las áreas por donde se caminará para no alterar, modificar, borrar o contaminar los indicios. Estas reglas son básicas, son fundamentales para no contaminar y poder llegar a la verdad histórica de los hechos. Tenemos la observación del lugar de los hechos. ¿Qué es esto? Esto está a cargo de peritos especializados de la Fiscalía, donde la función es inspeccionar y reconocer mentalmente el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito, con el objetivo de descubrir todos los indicios que ayuden a esclarecer el caso. Repito, esto está a cargo de los peritos especialistas de la Fiscalía. También vimos lo que son las técnicas de búsqueda de indicios. Esta se clasifica por zonas: espiral, radial, de criba, enlace, cuadrantes, abanico o franjas. Esto obedece al lugar donde fue, si es un lugar abierto, si es cerrado, si es pequeño el espacio, si es grande. Dependiendo del tipo de lugar es como se va a aplicar la técnica de búsqueda de los indicios. ¿Qué es la fijación del lugar de los hechos? Esto consiste en la descripción escrita y fotográfica, es decir, la narración por escrito de lo que se encuentra en el lugar de los hechos, así como las tomas fotográficas del lugar de los hechos. Esta es la fijación del lugar de los hechos. Tenemos técnicas para la fijación del lugar de los hechos, y estas consisten en la descripción escrita, la fotografía forense, la planimetría forense, el moldeado, la videofilmación y la infografía forense. Tenemos también dentro de esta metodología la colección de indicios. ¿Qué es esto? Es extraer del lugar de los hechos los indicios encontrados. Se debe priorizar los indicios perecederos para su posterior envío al laboratorio, donde se realizará el análisis correspondiente. Principalmente, tomando el ejemplo del homicidio, un indicio perecedero pues puede ser la misma sangre, ¿no? de la víctima. Etapas de la colección de indicios. Tenemos 3 etapas, que es el levantamiento, el embalaje y el etiquetado. El levantamiento es la acción de colectar adecuadamente los indicios con la finalidad de no contaminarlos y conservar las huellas o vestigios que ellos contienen. Tenemos el embalaje, que es la maniobra de manera adecuada que se hace para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio, principalmente en algún contenedor o recipiente especializado para este embalaje. Y el etiquetado, que es describir el lugar de procedencia del indicio. Debe separarse un indicio de otro, nunca deben estar mezclados o revueltos. Cada etiqueta debe contener número de carpeta de investigación, fecha, lugar de levantamiento, indicio y nombre del perito que recaba dicho indicio. El suministro de indicios es la entrega de todos los indicios encontrados por medio del formato de cadena de custodia al agente del Ministerio Público. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el conjunto de medidas que se deben tomar para preservar y resguardar, sin manipulaciones indebidas, las evidencias que forman parte en el lugar de los hechos. Bien, esto fue lo que vimos en el tema 3, en la unidad 3 de este seminario de prevención policía preventivo. El último tema que vimos fue en la unidad 4, que es el nuevo sistema penal acusatorio, el policía preventivo en el sistema acusatorio.
En este nuevo sistema penal acusatorio, inició en el año 2008 en el estado de Chihuahua. Sin embargo, se les dio a las entidades federativas 8 años para que en el 2016 ya toda la República Mexicana adoptara este nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, que el sistema que teníamos anteriormente, el sistema inquisitorio, quedó totalmente descartado. Todavía hay algunos casos que siguen operando bajo este sistema. Sin embargo, a partir del 2016 ya todo es a través de este nuevo sistema penal acusatorio. Y tenemos etapas. Tenemos la primera etapa, que es la investigación inicial. Esta consiste en la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez de control. Tenemos la siguiente etapa, que es la investigación complementaria. Aquí que comprende la formulación de la imputación, la declaración del imputado, discusiones de medidas cautelares, vinculación a proceso y cierre de la investigación. Posteriormente inicia la etapa intermedia, donde se va a hacer la formulación de la acusación, el ofrecimiento y admisión de pruebas, el pronunciamiento del auto de apertura del juicio oral. Siguiente etapa es la de juicio oral, donde se desahogan las pruebas, se hacen los alegatos de apertura, los alegatos de clausura y sentencia. En esta parte el imputado puede hacer uso de recursos, como puede ser la apelación, también puede ser el recurso o el recurso de amparo. Si ya no hubiera nada que hacer, en este caso se dicta una sentencia definitiva y nos vamos a la última etapa, que es la ejecución de sanción, que esta ya le corresponde al juez de ejecuciones hacer valer lo que el juez de control, el juez de juicio oral condenó al imputado. Bajo este nuevo sistema penal acusatorio tenemos principios rectores que están establecidos en nuestra Constitución mexicana en el artículo 20, que dice que hay principios de publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración, de inmediación, el principio de igualdad ante las partes y el principio de juicio previo y su debido proceso. Brevemente, ¿qué es el principio de publicidad? Son que las audiencias serán públicas, cualquier persona puede acudir a un juicio. Sin embargo, la misma ley penal tiene ciertas limitaciones donde establece que cuando son juicios donde interviene la delincuencia organizada, donde está el crimen organizado, serán audiencias privadas. Esto es para resguardar la integridad de las personas ajenas a estas situaciones. Tenemos el principio de contradicción, donde las partes podrán conocer y confrontar los medios de prueba, una especie de careo. Tenemos el principio de continuidad, donde las audiencias se llevarán de manera continua, sucesiva y secuencial. Anteriormente en el sistema inquisitivo eran audiencias que se suspendían y pasaban meses. Hoy en día no, tienen que ser de manera corrida y siempre bajo el mismo juez. Tenemos el principio de concentración, donde las audiencias se desarrollarán en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Tenemos el principio de inmediación, donde toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional. Esto es que forzosamente el juez tiene que acudir a las audiencias. Anteriormente iba el secretario de acuerdos, iba un tercero. Hoy en día tiene que estar forzosamente presente el juez de control, el juez de juicio oral y posteriormente el juez de ejecuciones. De igual manera tenemos el principio de igualdad entre las partes, donde se garantiza a las partes las condiciones de igualdad en pleno y estricto ejercicio de sus derechos. Otro tema que vimos en esta unidad 4 fueron las funciones del policía preventivo en este nuevo sistema, que es el control de la detención. Hoy los policías preventivos, al momento de realizar la detención de un sujeto, este se encuentra bajo su custodia y por consecuencia es su responsabilidad respetar en todo momento el Estado de Derecho y más aún sus derechos humanos. Ya no hay nada de arbitrariedad. También vimos lo que es la lectura de los derechos. Hoy en día es una obligación del policía preventivo que al hacer una detención tiene que leerle los derechos al sujeto detenido, principalmente sus derechos humanos. Vimos lo que es el uso de la fuerza, que esto es más que el Estado faculta a la policía preventiva a utilizar la fuerza para preservar el orden social, para preservar la paz pública y para evitar disturbios donde se afecte a los miembros de la sociedad. De igual manera, vimos lo que son los derechos humanos y la policía preventiva. Dice así, que las y los agentes de policía están obligados a respetar plenamente los derechos humanos, pero también están obligados a proteger los derechos humanos contra violaciones cometidas por otros individuos.
¿Qué es esto? Que el policía preventivo debe de ser un promotor de los derechos humanos, como una especie de ombudsman. Hoy en día este nuevo sistema penal acusatorio va muy de la mano con los derechos humanos y es obligación del policía preventivo velar por esos derechos humanos, hacerlos valer, protegerlos. Es un promotor de los derechos humanos. Y de igual manera vimos lo que es el primer respondiente en la cadena de custodia del policía preventivo. Como lo mencioné en el tema 3, que el policía preventivo hoy tiene una función muy especial, que es llegar al lugar de los hechos dentro de la cadena de custodia y preservar el lugar, evitar no ser contaminado y principalmente darle la atención a la víctima. Si es necesario, él va a canalizar a la víctima si necesita atención médica, si necesita atención psicológica. Él es el policía preventivo, como policía de proximidad, tiene esa función especial de custodiar el lugar de los hechos, mantener el control. Es el primer responsable. Y por último, para terminar y cerrar con esta actividad, 3 sugerencias o 3 estrategias para que esta policía preventiva sea aún más eficaz. Es que desde la academia tengan ellos temas que vean este tipo de... que sean más profesionales, más científicos, que sepan de victimología, que sepan de atención a la víctima. Principalmente considero que este nuevo sistema integra al policía preventivo más humano, donde debe estar el consciente de la situación y dar esos, e incluso hasta dar esos primeros auxilios si él es capacitado, que yo creo que no estaría mal que los policías preventivos también tengan conocimientos en primeros auxilios, en victimología integral, y que sean humanos, velando los derechos humanos. Con esto cierro mi actividad. Repito, mi nombre es Jorge Silvio Suárez Rojas. Muchas gracias. Hasta luego.